Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos ya en este momento de seguir estudiando el libro de Juan. Y bueno, no he hecho referencia a ello desde hace varias semanas, pero seguimos con el tema de la importancia de venir y ver. Entonces, en principio, ya habíamos visto que los milagros de Jesús ya se usaban con ese motivo de que la gente que venía también veía quién es Jesús. Pero otra vez, entonces ya en el contexto de hoy, veremos que Jesús enseña y habla y comunica varias verdades muy importantes para sus discípulos. Y es aún más importante reconociendo que estamos en un contexto que realmente, al ver la historia de la humanidad, es es el momento más oscuro de la humanidad. Entonces ya todo lo que, hay muchas cosas muy malas que han pasado en la historia, pero con la crucifixión, ya en ese momento, ya fue el momento más oscuro en la historia. Entonces, aún en ese contexto, veremos la esperanza que Jesús quiere comunicar a sus discípulos, porque reconoce y sabe lo que viene y sabe el impacto que eso tendrá en los discípulos. Y por eso ya en estos capítulos está enseñando las cosas que está enseñando. Entonces, incluso hoy dice, esto vendrá en el versículo 29 del capítulo 14, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces veremos el contexto de ese dicho. Y también en este texto, entonces hay varios versículos muy conocidos, preciosos, con mensajes importantes, pero es importante reconocer que viene dentro de un contexto de una oscuridad que viene, un ataque que viene, un momento de dudar que viene. Y vemos la respuesta de Jesús a sus discípulos. Entonces ahora, para coger el contexto, vamos a empezar en el capítulo 13 de Juan, empezando en el versículo 36, y leeremos hasta el final del 14. Entonces ya en el contexto, como empezaba a decir, ya tenemos que el momento que Jesús habla con sus discípulos sobre la importancia de amar y que Él da un nuevo mandamiento de amar como Él nos ha amado a nosotros y poner eso en práctica, y explica que viene el momento cuando Él se va y llegamos al 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces vamos a seguir un momento para seguir la conversación. Pero ahí vemos la conexión en la conversación. Entonces tenemos la historia famosa que todo el mundo
creyentes y no creyentes saben de Pedro, de negar, que Jesús dice que mira, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y en el contexto que Pedro está diciendo, mira, yo pondré mi vida por ti. Pero Jesús sabe el corazón. Jesús entiende la reacción. Y aunque nosotros tantas veces criticamos a Pedro, en el contexto de la crucifixión, bueno, antes de la crucifixión, cuando Jesús está llevado, entonces ya fue un momento de mucho miedo, de oscuridad, de dudar, de no saber qué iba a pasar, de caos. Pero entonces ya sigue, y Jesús entonces en este contexto dice, mira, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y eso, bueno, y hace tiempo hice un vídeo sobre el tema de la iglesia como la novia de Cristo. Y como este texto y los otros textos, por ejemplo, cuando Jesús dice que nadie sabe la hora, sino solo el Padre, entonces esas cosas junto con este tema de que Él va a preparar un lugar para nosotros, eso es, en la mente de los judíos, comunica algo muy claro sobre la boda judía. Y hay otro vídeo, entonces no voy a entrar ahí, pondré un link al final. Pero bueno, entonces ya queremos simplemente leer esta conversación y ver algunas cosas. Pero veremos aquí desde el principio que en este contexto de esta oscuridad que viene, Jesús ya ha dado 2 cosas. Bueno, una cosa está en el proceso de dar otra y más adelante dará 3 otras. Pero aquí vemos que Jesús ofrece un futuro. Va a preparar un lugar para nosotros y vendrá otra vez. Entonces hay un futuro y hay un lugar para creyentes, para personas que han recibido a Dios, que los que siguen a Jesús. Entonces, termina y dice, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, también tenemos dirección. Sabemos cómo llegar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede llegar al Padre sino por Jesús. Por su sacrificio en la cruz. Por el precio pagado por Él. No llegamos por ser buena persona. No llegamos por nuestras obras. Es por su gracia solo. Entonces, nos toca a nosotros recibir lo que Él ofrece. Y entonces, otra vez en este contexto, entonces Jesús dice, comunica su deseo de que no se turbe el corazón. Y que hay un futuro, hay un lugar para los que siguen a Jesús. Y también hay dirección, hay un camino. Sabemos cuál es el camino. Entonces ya en esta conversación, ya Felipe ya entra con otra duda. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, seguimos un momento. Pero entonces Felipe dice, mira, entonces, si solo podemos ver al Padre, ya podemos creer, podemos seguir, ya con eso es suficiente, pase lo que pase. Y Jesús dice, mira, he estado con vosotros tanto tiempo y aún no me conocéis. Entonces ahí Jesús está apuntando, señalando la verdad, que Él y el Padre son uno solo Dios. Entonces, por eso Jesús dice, he estado con vosotros y no me conocéis. Y después muestra otra vez la unidad y la unión entre el Padre y el Hijo. Y dice, como hemos visto, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, bueno, las cosas que dice en todo este contexto, incluso de, si me conocieses también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, esas palabras son palabras fuertes. Jesús sabía exactamente quién era. Y está comunicando también muy claramente quién es. Entonces, es importante reconocer que Jesús es Dios. Entonces, y 100% Dios, y Dios el Padre 100% Dios, y Dios el Espíritu Santo 100% Dios también. Entonces, no es que va cambiando de forma, existen a la vez. Y entonces, seguimos. y entonces, bueno, y ese tema de hacer las obras, Jesús dice que mira, Él que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces ya explica más sobre este tema en un momento, pero no es que somos más fuertes que Jesús. Pero Jesús cuando vino aquí, entonces Él pasaba su tiempo en una zona, pensando en todo el mundo, una zona bastante pequeña. Y pasaba la mayoría de su tiempo con 12 hombres. Entonces ya vemos, entre comillas, las limitaciones de su ministerio. Claro, Él ya preparaba a sus discípulos y a otras personas ya a hacer cosas impresionantes con sus fuerzas, las fuerzas de Dios. Pero entonces aquí no es que ya nosotros todo lo podemos nosotros, no. Pero como Él dice al final de su vida, dice que nosotros seremos testigos, no solo aquí, pero ya haciendo como círculos, y hasta el final, hasta el fin de la tierra. Entonces, ahí es lo que está diciendo. Y después sigue y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí es importante no sacar este versículo de su contexto, porque eso no quiere decir que si tú pides una cosa y tienes fe, ya lo tendrás. Hay un movimiento que lo dice, pero esto es importante porque repite un tema, pero hay una parte de una frase ahí en medio que es la base. Entonces después hay como estas dos ramas con hojas. Entonces dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para el que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y después repite lo mismo de, si pedimos en su nombre, Él lo haré. Entonces, la clave es en el nombre de Cristo. Eso no quiere decir simplemente añadir esas palabras o ya repetir esas palabras en la oración. Eso quiere decir someternos a su voluntad. Porque ves, es importante, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no todo lo que pedimos glorifica al Padre. Incluso cosas que nosotros creemos que sí, sus pensamientos y sus caminos y sus maneras de obrar no tienen que someterse a nuestros pensamientos o a nuestro entendimiento. Entonces, no se trata de lo que nosotros hacemos aquí, o lo que pedimos aquí, mejor dicho. Entonces es importante, yo he hablado con algunos que apuntan, que señalan a este versículo para decir, mira, nosotros si lo pedimos y ponemos y decimos en el nombre de Jesús, que ya Dios lo hará. Y si no lo ha hecho es porque nosotros pedimos mal o no tenemos fe. No es lo que dice aquí. Entonces, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, en su voluntad, y para saber y hacer su voluntad tenemos que estar caminando con Él, no diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces ya al pedir algo que está en la voluntad de Jesús y que traerá gloria a Dios, Él lo hará. Y después, entonces sigue en la misma conversación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la importancia de vivir lo que sabemos. No solo decir que amamos a Dios, pero vivir de otra forma. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces aquí tenemos otra cosa que ya Dios nos ofrece, el Consolador, que viene en este texto, seguirá un poco más adelante, pero nos enseñará que nos guía, nos enseña, nos ayuda, nos consuela. Y en la Biblia entonces ya nos enseña otras cosas que hace. Pero es persona. No es una fuerza, no es como tipo fantasma, no. Es una persona, una de las tres que está en la Trinidad. Pero aquí entonces vemos que cuando Jesús ya se iba a ir, iba a enviar el Consolador, que va a morar ya en la iglesia, en los creyentes, que estará ahí. Y después también que aquí vemos que Jesús volverá y dice que en aquel día
Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Aquí usa otro verbo, estoy. Entonces, no es ser. Entonces, Jesús es en el Padre y el Padre es en él, lo que decía, y ahora usa estoy. Entonces ya de estar de acuerdo, unido, entonces ya vemos el tema de guardar los mandamientos de Jesús otra vez. Y recordando el nuevo mandamiento que nos da, de amar los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que el que rechaza la palabra que Jesús decía, está rechazando a Dios. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces aquí viene otro pasaje conocido, esto de la paz de Jesús. Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, otra vez tenemos que recordar el contexto, porque este es un pasaje ya importante, incluso sin reconocer el contexto. Pero estamos hablando de un contexto donde paz era tan lejano que ni se entendía qué era. Y están ya a la puerta de la crucifixión, de ver a su líder, a su amigo amado, a su esperanza. Están al punto de verle en la cruz. Y Jesús dice, mira, mi paz os doy. Aunque viene tormenta, aunque viene un ataque que ahora mismo no podéis comprender, mi paz os doy. Y no como el mundo la da. Entonces, que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, como Él nos había dicho, que va y viene. Entonces, que ya volverá. Aunque hay algo horrible que iba a pasar, ya saben que hay una esperanza que sobrepasa las circunstancias. Saben que Jesús no está pillado por sorpresa. Que Dios, aunque parece que no tenía el control, seguía ya con todo bajo su control. Aunque incluso el mismo enemigo, ya cuando Jesús está ahí crucificado y muere,
el mismo enemigo ya gozaba pensando que ya había ganado, Dios sabía. Y Dios tenía el control. Y no estaba pillado por sorpresa. Entonces Jesús dice, mira, a pesar de la tormenta, mi paz te doy. Y no como el mundo da paz. Porque claro, la paz del mundo, aunque dices, mira, puedo hacer algunas cosas y así tener paz, siempre, incluso en ese momento de paz, tenemos un lado de miedo, porque sabemos que algo vendrá para quitarnos esa paz o atacar esa paz. O tenemos preocupaciones, nuestra mente empieza a arrancar. Pero Jesús dice, mira, yo te ofrezco una paz que sobrepasa entendimiento, sobrepasa las circunstancias, que no se basa ahí. Mi paz sigue a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tú estás pensando, a pesar de lo que ves. Porque tú puedes saber el final. Tú me conoces a mí, me conoces al Padre, me habéis visto a mí, entonces habéis visto al Padre. Es lo que está comunicando con los discípulos. Y por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso es importante para nosotros. Y después dice, entonces ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces vamos a parar ahí, pero hoy me gustaría preguntarnos a nosotros, porque es curioso, tantas veces personas que en un momento decían que eran creyentes, cuando les viene una cosa fuerte, una cosa que les pilla por sorpresa, una enfermedad, una pérdida de la vida, entonces ya dicen que ya no voy a creer más en Dios. Es que no han visto, no han oído lo que Jesús les dice aquí. Entonces dice que mira, yo sé que vais a pasar por tribulaciones en este mundo. Si el mundo me ha atacado a mí, entonces aún más te va a atacar a ti. Entonces, pero él en este contexto, tanto de lo que está hablando, de lo que viene, habla de estas cosas, de que tenemos un futuro, tenemos un lugar, tenemos dirección, tenemos un consolador que está con nosotros, que mora en nosotros. Sabemos que Jesús va y viene y vendrá por nosotros. También tenemos acceso a la paz de Jesús que Él nos ofrece, no como el mundo ofrece la paz. No depende en ganarlo, esforzarlo, de vencer al enemigo. Es recibirlo reconociendo quién está de nuestro lado. Y tenemos motivo para creer, a pesar de lo que nos ha pillado por sorpresa. Entonces, volviendo a ese concepto de las personas que en un momento decían que eran creyentes y después se encuentran en una situación difícil y dicen, ya no creo en Dios. Jesús dice, mira, os he dicho esto antes, para que cuando suceda, creáis. Y no solo creer, pero volver a lo que Jesús nos ofrece en este capítulo. Y recordar que no estamos solos, que sabemos que hay un futuro, que Jesús prepara un lugar para nosotros, que hay un consolador que nos consuela, nos guía, nos ayuda, nos enseña, nos recuerda de lo que hemos aprendido y que estará con nosotros siempre. Tenemos paz y motivo para creer.
Y para nosotros aún más que para los discípulos en ese entonces, porque nosotros sabemos el final. Tenemos toda la palabra de Dios. Sabemos los detalles y entendemos más de lo que ellos entendían en ese entonces. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Vas a recibir lo que Jesús nos ofrece en este texto? Porque es una cosa para recibir y después vivirlo, aplicarlo a tu vida. Aunque viene una tormenta, aunque te pilla algo por sorpresa, aunque te sale una enfermedad, aunque tienes una pérdida fuerte, Dios sigue estando contigo, sigue ofreciendo la paz, sigue ofreciendo el futuro y el lugar y el consolador y su amor. Hoy te animo. Volver a ver a Dios. Volver a ver que incluso en el momento más oscuro de la vida, Él está ahí y sigue ofreciendo lo que hemos visto hoy. Si tú te encuentras en una situación difícil y necesitas oración o necesitas algún tipo de consejería o alguna ayuda o algún oído para escucharte, o simplemente quieres comunicar una necesidad, por favor, ponte en contacto con nosotros, envía un mensaje y nosotros estaremos orando, nos pondremos en contacto contigo, pero estamos aquí para ser manos y pies de extender lo que Jesús nos pide y de seguir el nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Entonces, eso es nuestro privilegio, ser cuerpo de Jesús, de ponerlo en acción. Entonces, yo espero que Dios te bendiga y que Dios te guíe y que te enseñe la verdad que está ahí para ti. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive.